y está con nosotros esta mañana Antonio Arranz. Él es el director general de DHL Express en México porque están haciendo una inversión importante en una flota de vehículos eléctricos. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte como siempre. Y a ti y a tus escuchas. Qué gusto y además más gusto aún con anuncios de inversiones, estimado Antonio. Por favor, cuéntame de qué se trata. Sí, estamos comprando 50 camionetas eléctricas Renault. Y fíjate que esto es súper importante para la compañía. Nosotros tenemos un plan que para el 2030 el 70% de los vehículos de toda la compañía, que son más de 100,000 vehículos a nivel mundial, vamos a tenerlos eléctricos. Ya tenemos hoy 21,500 vehículos eléctricos, pero la intención es que lleguemos a tener 70,000 vehículos eléctricos y es un reto bien grande. Es el compromiso que tenemos con el medio ambiente de ser carbón neutral, y este es uno de los grandes pasos que estamos dando, y vas a ver cada año que vamos a comprar más y más flota de eléctrica. Actualmente, ¿cuál es la flota en México? Ya me decías escala global 100,000, poco más de 20,000, obviamente eléctricos. Y en México, ¿cuál es la composición de la flota? En México tenemos 5,000 vehículos normales y tenemos ya con esta adquisición 70 vehículos eléctricos, pero vamos a ir acelerando la compra de vehículos eléctricos. Uno de los temas más complejos que tiene hoy la industria, el de automotriz, es el cambio de producción de vehículo normal a eléctrico. Se va a ir acelerando, y la industria automotriz espera que para vehículos eléctricos comerciales vaya a haber mucho más oferta en los próximos 2 a 4 años. Entonces, somos digamos, de los pioneros en México, pero vamos a ver un aceleramiento fuerte en este tema. Claro. ¿Y qué implica esto en términos de instalación y sobre todo dónde estarán, digamos, funcionando? Supongo que en zonas urbanas densas, ¿no? Pues, o probablemente la Ciudad de México. Sí, fíjate que uno de los temas que tienen los vehículos eléctricos es un tema de autonomía, ¿no? O sea, al principio el primer vehículo eléctrico que adquirimos tenía 25 kilómetros de autonomía. Estos ya logran tener 120 kilómetros de autonomía, y obviamente lo que te interesa es estar en lugares de alta densidad, en donde empieza a haber problemas de movilidad. Por ejemplo, el centro histórico de la Ciudad de México es un lugar claro donde van a empezar a estar estos vehículos, y en centros históricos de las ciudades donde haya mucho tráfico, obviamente el vehículo eléctrico empieza a ser una gran opción en contra de un vehículo normal. En promedio, ¿qué distancia recorrerá un vehículo de entrega de ustedes al Mira, día? en promedio estamos haciendo entre 150 y 200 kilómetros con zonas, digamos, que tienen lo que le llamamos nosotros mixtas, ¿no? Residencial más oficinas. Obviamente estos vehículos, al tener 120 kilómetros de autonomía, los vamos a usar mucho más en zonas de oficinas y centros históricos donde hay una alta densidad de entregas. Ahora, en los que ya tenían antes de estos 50 que están integrando, ¿cómo ha sido el tema del mantenimiento? Porque ese puede ser uno de los puntos atractivos, ¿no? Que finalmente tienen Sí. menos partes y eso ayuda a que no, pues no tengan justamente este problema del mantenimiento. Eso por un lado y obviamente el consumo de combustible. Sí, obviamente, como muy bien lo dijiste, uno de los temas de los coches eléctricos para compensar el vehículo eléctrico cuesta 2 veces lo que cuesta un vehículo normal. Entonces, como se compensa es con los mantenimientos que son mucho más baratos, porque pues, obviamente pasas de tener 3,000 partes a tener como 400 partes. Entonces cambia radicalmente la forma de dar mantenimiento a los vehículos, pero realmente vamos a saber el costo total del vehículo a lo largo de los 5 años, que es cuando normalmente se hace todo el cálculo. Hasta ahorita, el primer año que tenemos tenido los otros 20 vehículos, nos ha ido muy bien, pero obviamente hay que esperar. La otra parte que tienes que añadir es el costo de la electricidad, Eso. porque ese tiene un costo muy importante en la foto completa. Claro, eso es clave, y porque tengo entendido que invirtieron poco más de 70 millones de pesos en todo esto, ¿no? En la flota, pero en la Así es. instalación eléctrica, que eso, ¿cómo fue la parte de instalar, digamos, para que puedan cargarse los vehículos? Sí, la buena noticia de los vehículos que tenemos es que son a 110 voltios. O sea, tú puedes conseguir vehículos eléctricos a 220 o a 110.
El problema si traes un vehículo de 220 es que entonces la instalación donde tú no lo vayas a poner tienes que ser una instalación pues ya bastante interesante y bastante compleja. Obviamente los vehículos más grandes, ya cuando estamos hablando de vehículos de comerciales ya de 3 toneladas, 5 toneladas, 8 toneladas, ya tendrán que traer 220 voltios para que sea una carga rápida. Entonces, ahí sí se va a poner bien interesante porque tienes que traer una transformación del almacén a que pueda operar de esa manera. Y ahí es un costo bien alto. Y la otra es que el almacén tenga energía eléctrica, ¿no? O sea, que tenga Claro. suficiente acometida para que puedas hacer esto. Claro, y ahí es clave también en parte lo que ahora se está discutiendo, porque pues todo esto funciona siempre y cuando la fuente de energía de la electricidad pues sea renovable, ¿no? Porque ese es todo el punto, no solo sustituir el motor de combustión interna, sino que esa electricidad sea verde y de ahí veremos en las siguientes semanas la discusión de la reforma eléctrica. Ahora, de los otros que ya tenían también son Renault. También son Renault, sí. Ah, ¿y qué los llevó a escoger a esta marca? Digo, tampoco es que hay tanta opción, pero sí hay ya varios jugadores. Exacto. No, bueno, interesantemente ahorita en México, con la autonomía, para el tipo de vehículo de mensajería, solamente hay Renault. Ya está llegando otro competidor este año. Y los otros esperan llegar en el 24, 25, porque todas las automotrices están cambiando su línea de producción a eléctrico. Y eso se lleva un ratito. Son miles de millones de dólares que están invirtiendo en las nuevas plantas para vehículos eléctricos. Y luego el otro tema que tienen es hay mucho más demanda que oferta. O sea, Ujú. yo creo que México todavía no lo ha dimensionado, pero toda Europa y parte de Estados Unidos y China ya están moviéndose a eléctricos aceleradamente. Entonces hay mucho más oferta, o sea, todas las compañías que, mucho más demanda que oferta. O sea, todas las compañías comerciales ya nos están forzando a ir porque tenemos que cumplir con nuestros compromisos de carbono. Que esto que mencionas es bien interesante, Antonio, porque por un lado ofrece una oportunidad importante, si no se va a hacer un cuello de botella, ¿no? Es decir, vamos a estar en algún momento en México con una sobredemanda de estos vehículos y a lo mejor pues no va a haber tanta oferta, ya sabemos eso cómo se llama en los coches tradicionales, lo vimos el año pasado, que todavía hay Sí. listas de espera, y eso es interesante anticiparlo, ¿no? Porque obviamente al principio de la producción, ahora que mencionas 2024 y nuevos jugadores que están llegando y tal, pues se va a absorber en Estados Unidos, etcétera. Y entonces países como el nuestro pues se va a ir quedando un poco atrás, va a haber la necesidad y no va a ser un asunto necesariamente sencillo, así que hay buenas oportunidades allá afuera en ese sentido. Ahora no está sencillo, no es que ahorita nos está escuchando un emprendedor en México y va a hacer su propia camioneta, ¿no? Porque es bastante complicado. Por otro lado, saber cómo se compara México para DHL a nivel de América Latina en la integración de una flota eléctrica. Y nos comparo con América Latina porque sé que en Alemania, etcétera, pues será ya mucho más alto. Bueno, ya tenemos algunos países de América Latina en el cual la mitad de la flota ya es eléctrica. Obviamente Wow. la flota en los países de Latinoamérica son mucho más chiquitos, pero digamos que toda la tendencia que tiene el grupo es movernos aceleradamente a vehículos eléctricos. Entonces, donde haya opción, vamos a comprar vehículos eléctricos aceleradamente. Hay países que son mucho más eco-friendly, ¿no? Amigables al ambiente y entonces están empujando a este tema. Pero digamos que por el tamaño absoluto, México va a ser el líder porque pues, al final de cuentas tenemos 5,000 vehículos y cuando vamos a comprar aceleradamente. Y algo importante que dijiste es, la lista de espera es un año. O sea, ahorita, por Ah, ejemplo, la CEO de Renault, que le agradezco muchísimo, una extraordinaria persona, nos ayudó a conseguir los vehículos y saltarse a otros países porque hay un año de espera. wow. Y eso está bien duro porque al final de cuentas, cuando uno quiera, pues vas a tener que pelearte con los grandes países por vehículos eléctricos. Claro. Pues que enhorabuena por Magdalena, que le mandamos un saludo. Antonio, te agradezco mucho la entrevista, enhorabuena por la inversión y sobre todo pues por esta transformación y que además viene en un momento coyuntural en la discusión en México y bueno, pues aquí sin hablar del tema político ni mucho menos, pero queda claro hacia dónde están moviendo las compañías a escala global, una tan importante como DHL. Te agradezco mucho. Un placer, saludos. Gracias. Ahí escuchamos y vimos a Antonio Arranz, el director general de DHL Express México.